al mercado por dentro. Antes vamos a analizar todo este asunto y lo hacemos con José Luis García, el CEO de enbolsa.net. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy buenas. Voy a compartir por aquí. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues de momento, por nuestra parte, bien. Viendo un mercado en positivo, es verdad que esté en negativo no quiere decir que pierda todo el mundo dinero, sino que lo gana alguien que apostó a la baja. Pero Claro. con el año que llevábamos, parece que poco a poco se van a arrepentir los bancos centrales y que vamos a ver por fin un cierre en positivo, que nos acercamos hacia ese rally navideño. Pues sí, mira, yo la semana pasada que tuve el placer de estar con vosotros hablaba de una pauta estacional, que es una pauta estacional además muy agradable porque suele estar muy unida al consumo y a las fiestas y a las festividades norteamericanas, ¿no? Y hablábamos de ese efecto Halloween que le llaman, ¿no? Porque aquí muchas veces la gente dice, habla del rally de Navidad, pero realmente la parte más importante se produce en este efecto Halloween. Y para muestra un botón, fíjate, te voy a enseñar una gráfica que tengo por aquí que creo que va a ser muy interesante para los amigos que la puedan ver en directo. Fíjate, esto es lo que hace históricamente el S&P 500 en la última semana de octubre y ahora te voy a enseñar lo que hace los primeros días de noviembre, correspondiéndose con las fechas de Halloween, con este efecto Halloween que le llaman, ¿no? Fíjate cómo mejora notablemente entre los días 28, 29, 30 y 31. Esto es una estadística sacada del patrón estacional de cada día de octubre durante los últimos 30 años en el S&P 500. Y fíjate cómo tanto la probabilidad de subidas, que se mueve en torno a entre el 80 y el 65%, y la rentabilidad diaria por encima del 0.3, 0.4, son muy positivas en el final del mes de octubre. Pero es que fíjate cómo si me voy a noviembre y veo lo que hace la primera semana de noviembre, esto es una media de los últimos 30 años, como digo, observa cómo... Es como no la sé, resurrección del Día de Muertos. correcto, pero en este caso aplicado al índice americano que lleva muerto todo el año. Pues parece que quiere recuperar parte del terreno en estos primeros días. Fíjate, día 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el día 6. Así que tenemos un final de octubre muy interesante con un inicio de noviembre también muy interesante. Si a esto le unimos que el mes de noviembre luego tenemos el Día de Acción de Gracias o tenemos, por ejemplo, el Black Friday, pues tenemos un mes de noviembre que suele ser bastante interesante en lo que a rendimientos se refiere. Bueno, ahora esto lo podemos llevar a la curva de precios. Si quieres, José, lo podemos analizar desde el punto de vista del gráfico para que veamos lo que está ocurriendo en este final de octubre, principio de noviembre. Básicamente, nada ha cambiado con respecto a la tendencia general. La tendencia general sigue siendo claramente bajista, con la serie de máximos y mínimos pues, muy potentes a la baja, pero en la última fase estamos viendo cómo se produce una resurrección de los muertos, en este caso, aprovechando el efecto Halloween, y podemos ver cómo se está formando una figura que en algunos casos, figura chartista que a muchos les gusta y que, bueno, unos hay que tener más imaginación, unos tienen más imaginación, otras otra, pero algunos hablan de hombro, cabeza, hombro, José, en esta última parte del movimiento, ¿no? Voy a ver si puedo marcarlo aquí con una En todo caso, José, con una línea para que se vea bien. Y lo vas a ver, fíjate, aquí lo vas a ver muy rápido, este efecto que podría estar realizando, ¿verdad?, de hombro, cabeza, hombro en la parte baja el S&P 500. Es una figura chartista que gusta mucho a la gente, para aquellos amantes del análisis técnico, y es una figura chartista que en caso de cumplirse, que no estaría muy alejado de ello, podría llevarnos un S&P 500 a la zona de los 4.000 puntos con relativa tranquilidad. Entonces, bueno, tenemos por ahí el efecto Halloween que estacionalmente favorece y la figura chartista que parece que quiere montar un suelo en el S&P 500. Pero claro, sí, como todo en la vida, tendrá que romper resistencias. ahí donde yo quería llegar. Si vemos esas resistencias rotas, podríamos hablar de un rally de Navidad, podríamos hablar de una subida. ¿Estaríamos descontando el hecho de que si la bolsa es un indicador adelantado, como se suele decir, ya esté descontada la recesión y estemos buscando las subidas? Hombre, yo eso lo considero excesivamente optimista. Vamos a hacer optimistas, pero por tramos, ¿no? Como diría aquel, ¿no? Vamos a hacer optimistas por tramos. Fíjate, a mí una de las partes que comentaba la semana pasada y que me gusta mucho es que realmente podemos ser optimistas para la última fase del año. ¿Cómo de optimistas? Pues yo diría que un 85% de optimismo, pero para la última parte del año. ¿Por qué digo un 85% de optimismo? Pues lo vas a entender muy fácil. He cogido la estadística de los últimos 72 años del comportamiento del S&P 500, 72 años, y le he puesto una fecha 26 de octubre. Estamos a 25, mañana sería el día 26 de octubre. Si miro lo que ha hecho el S&P 500 durante los últimos 72 años, del 26 de octubre al 5 de enero, fíjate lo que aparece. 61 años, donde el precio del S&P ha terminado
con una valoración mayor a la que tiene hoy, es decir, para que nos entendamos, una valoración mayor de esos 3.800 puntos aproximadamente, y solo en 11 ocasiones terminaría por debajo. La estadística es demoledora, 84,72% de probabilidad de que el S&P termine estando por encima de aquí a enero, por encima del valor actual. Por lo tanto, está claro que el patrón estacional es un patrón muy importante. Ya no solo efecto Halloween, sino, como tú también comentas, el efecto también de final de año, que como sabemos, pues suele ayudar bastante también la campaña navideña, y todo esto va muy incluido dentro del sector retail, que en Estados Unidos ya sabemos que el consumo, la importancia que tiene. Pero no es una cosa que digamos de una manera así, bueno, pues ese como pasa, no, es que históricamente lo ha repetido en 61 de los 72 últimos años, con un rendimiento medio de subida de en torno al 4,5%. O sea que digamos que el factor estadístico es muy importante. Y luego, si te parece, te puedo enseñar otro factor también muy interesante en cuanto a salud. Esto es estacionalidad y ahora te voy a hacer una muestra de lo que se refiere a la salud del mercado. ¿Y cómo lo voy a hacer? Basándolo en la amplitud. La amplitud de mercado, como mucha gente sabrá, ¿no?, que nos está escuchando, pues lo que hace es medir las acciones que suben y las acciones que bajan en un mercado. Por ejemplo, el S&P 500 son 500 acciones. ¿Cuántas suben y cuántas bajan? Eso es lo que determina la verdadera salud. No las que suben, porque hay acciones que están muy capitalizadas, como por ejemplo Alphabet o Microsoft, que presentan resultados, tienen mucho peso, y hay otras que no tienen tanto. La salud real del mercado no lo mide la capitalización, sino el número de acciones. Bueno, pues fíjate un detalle basándonos en el dato numérico y no de peso de capitalización. Esta es la curva del NYSE. Esta es la curva del S&P 500 y esta es la curva del Nasdaq Composite. En el NYSE hay aproximadamente unos 4.000 activos. En el S&P 500, 500. Y en el Nasdaq Composite pues puede haber cerca de 6.000. Con lo cual yo creo que la base, el número es bastante robusto. ¿Y qué ha hecho? Fíjate, el número de acciones alcistas de largo plazo van subiendo en el NYSE. Están subiendo en el S&P 500 y están subiendo en el Nasdaq Composite. ¿Y qué ha hecho el mercado en ese último tramo? Pues justo lo contrario. Mientras que este subía, este bajaba. Mientras que este subía, este bajaba. Y mientras este subía, este bajaba. Eso es lo que se conoce en análisis chartista un poco como una divergencia. ¿Qué significa? Que una cosa es que lo que nosotros vemos en el gráfico, y es que las acciones parece que están cayendo, pero caen por capitalización, no por número de acciones. El número de acciones va creciendo, mientras que el índice cae por el peso de determinadas acciones. Eso es un síntoma claro de salud del mercado. No sé, José, es un planteamiento que te dejo ahí como alternativa. Entiendo lo que dice José Luis, y además somos optimistas de aquí a final de año. Correcto. Y bueno, y a principios de año no lo seremos tanto, ya lo veremos. Pero bueno, de momento nos anotamos la resurrección. Respecto a este asunto que estamos comentando y con esos gráficos como nos enseñas, lo cierto es que es un síntoma de salud, pero nos estamos yendo a negativo. Es verdad que la apertura en Wall Street ahora ha sido positiva y ahora miraremos algunas empresas también de las que vamos a ser, bueno, pues de las que vamos a seguir a lo largo de la jornada y que pueden ser protagonistas. Pero justo eso te iba a preguntar, ¿cuáles son para ti los protagonistas, los indicadores o las empresas en las que hay que fijarse para ver exactamente si esa salud del mercado está bien y si sobre todo el despegue que pueda producirse nos va a llevar más lejos? Porque hay muchas de esas grandes acciones o grandes compañías que ahora mismo lo que tienen es mucha posición bajista dentro. Claro, yo fíjate ahí con respecto a esa reflexión que haces, yo a la hora de valorar los miedos actuales, por supuesto tenemos el miedo geopolítico que está más que instaurado, pero ya llevamos tanto tiempo con este miedo geopolítico que ya prácticamente lo tenemos un poco en estado marginal, y más en Estados Unidos, que saben que por otro lado la guerra europea, digamos, no va tanto con ellos. Luego tenemos el miedo de los datos macroeconómicos. Hoy salían, ¿no?, esos números de la estadística que había realizado, ese estudio estadístico con 90 economistas que había realizado Reuters, ¿no?, que ha sido devastador en cuanto al consenso de mercado sobre subida de tipos de interés, techo de inflación, etcétera. Pero si yo tuviera que valorar uno hoy que me preocupa para que pudiera no cumplirse digamos, la estadística de mejora de final de año, lo achacaría a los resultados empresariales, ¿no? Entonces, ahí es donde está mi mayor incertidumbre, ¿no? Porque quizás compañías, ¿no?, del calibre y de la importancia, ¿no?, por ejemplo, de Alphabet o Microsoft en el día de hoy, ¿no?, Coca-Cola o tantas y tantas que presentan en esta temporada, sí que pueden provocar, para lo bueno y para lo malo, pero para lo bueno, digamos que
Un poquito menos porque ya tenemos factores positivos, como hemos dicho, como las divergencias positivas en cuanto a salud del mercado, que hemos visto con la amplitud, y también hemos visto que la pauta estacional favorece, porque es una etapa de consumo y favorece históricamente al mercado. Chartistamente hablando, hemos visto que el gráfico también es positivo porque tiene formaciones de suelo en hombro, cabeza, hombro invertido y por tanto puede ser factible, y ahí solo me queda un factor más en la ecuación: los resultados empresariales, que como todos sabemos, nadie tiene la respuesta de qué resultados van a salir hasta que no salen. Entonces, ahí realmente es donde podemos ver un giro importante. Luego analizaréis, me imagino, todas las compañías que presentan, pero ahí es donde se puede ver, digamos, donde puede ser el talón de Aquiles para Bueno, esa continuación del movimiento. muchas de estas empresas están presentando en negativo y aún así están obteniendo luego, ya sabes que no es tanto qué datos presentas como que qué datos esperaba el mercado, ¿no? Entonces, Claro. está presentando malas cuentas, pero no son tan malas como se esperaban. Y eso está llevando a muchas de ellas a subir, incluido, por ejemplo, hoy UBS, el Banco Europeo, que, bueno, está viendo subidas importantes a pesar de tener una caída del beneficio del 20%. Bueno, nos quedamos, José Luis, con estas claves que comentas, con ese titular, si me permites, de esa resurrección que esperamos para el Día de Muertos. Y como estoy viendo por ahí al final de la habitación, que la fuerza te acompañe. Absolutamente, siempre. Igualmente. José Luis García, CEO de Bolsa.net. Un saludo, gracias. Gracias. Chao, chao. Nosotros seguimos